a Londres. Me gustaría ver Londres. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Ok, listo. Entonces, todos tienen la idea de que el bebé está como adentro de la placenta. O que es una cosa que rodea al bebé y no. Eso que ustedes ven ahí es un bebé que acaba de nacer. Este es el cordón umbilical que lo une a un pedazo de carne. ¿Una cosa? Parece un hígado, ¿o no? Un pedazo de cosa roja y horrorosa. ¿Ok? Ese circulito, eso es la placenta. Ese círculo. ¿De acuerdo? Claro, ahí lo estamos viendo cuando está fuera del útero. Fuera del útero. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso, en qué parte está, cómo se desarrolla. ¿Ok? Vamos a mirar. Claramente hay una conexión entre el bebé y eso que está pegado de la madre. Ahí lo tenemos afuera. Pero en la vida intrauterina eso está pegado de la madre y a través del cordón umbilical hay intercambio entre la madre y el bebé. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces ya sabemos que no es una membrana que lo cubre. El bebé no está adentro. ¿Ok? El bebé está en un lugar, la placenta está en otro y está muy a través del cordón. Bien, y una vez que se empieza a desarrollar el embrión y luego el feto, este bebé está inmerso en líquido amniótico. Inicialmente el líquido amniótico cambió un poquito, pero vamos a ver aquí en esta clase cómo la cavidad amniótica crece tanto que cubre todo el bebé y el bebé queda adentro de esa cavidad amniótica, Sí, mi hermana. nadando en el líquido amniótico. ¿Okay? Es la cavidad que se mantiene, o sea, todas las otras cavidades desaparecen durante la vida intrauterina y persiste solo la cavidad amniótica. Ya te voy a explicar eso mejor un poquito más adelante, pero se refiere a la ruptura de la membrana miocoriónica que hace que se expulse ese líquido, pero en un momentito te explico eso como el efecto. Entonces el bebé está inmerso en el líquido amniótico y está rodeado por un compartimiento que tiene 4 capas concéntricas. ¿Okay? Estas capas son 2 capas que son aportadas por el feto y estos son el amnios, perdón, se faltó una S en esa palabra, el amnios y el corium. Y el corium, ustedes me decían, es un intercambio. El corium, como vamos a ver a continuación, es la unión de un serio que ya conocemos. El citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto y el mesodermo extra. Pero ya no vamos a ver mucho detalle. Ya no me perdió. Entonces, estas 2 capas, amnios y corium, son aportados por el feto. Su zorrita. ¿Qué cosa es aportada por la madre? La decidua basal. La decidua basal. Y ahorita vamos a ver eso, como así. Lo único que esta señora nos ha dicho es que existe una cosa que se llama reacción decidual, ¿se acuerdan? Bien, ahora vamos a ver en el líder que el bebé se ha ido desarrollando, que pasó de víctor eliminativo bilaminar a trilaminar, luego está en la 4ª, 8ª semana de desarrollo, simultáneamente están ocurriendo cambios también en el drofoblasto para que se desarrolle la placenta. ¿Okay? Las 2 capas aportadas por la madre son la decidua basal entonces y el miometrio. ¿Okay? Porque al final el bebé está adentro del útero y la capa que se continúa con el endometrio y la capa muscular gruesa que es el miometrio. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya les voy a señalar aquí estas partes para ver si queda un poco más claro. Este es el feto. Dime por qué ¿Sí? no vino. Todo esto es la cavidad amniótica. Esto que tengo aquí es el amnios,
¿ok? Pero aquí en la parte de adelante también es amnio. Quiere decir que esa capa del amnio es aportada por el bebé, ¿ok? Tengo todo esto, que es el corion. Eso es a lo que llamamos corion, ¿de acuerdo? Y tengo este pedazo que es la decidua basal y por fuera de esa está el bebé, ¿ok? Ahora vamos a ver con más detalle. La placenta ocupa una tercera parte de este compartimiento de 4 capas, ¿ok? Una tercera parte, ¿sí? Y va a estar constituida, o sea, la placenta como tal, cuando uno la revisa internamente, va a tener 3 capas: el amnio, el corion y la decidua, es decir, 2 de las capas fetales y la capa aportada por la mamá, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Okay. Muy bien. Y esto es como se vería un embrión que se está desarrollando en el útero materno a las 7 semanas. Yo le di las 5 a él. Vamos a analizar con cuidado esto. Porque yo sí no sabía, yo le dije. Yo tengo aquí el bebé. El bebé está inmerso completamente en la cavidad amniótica. Que eran 4 ¿Okay? Esto que tengo aquí, muchachos, es el saco mitelino, que en algún momento fue una estructura muy importante, pero después de los plegamientos embrionarios se quedó adentro del embrión formando el intestino primitivo, como casi todos dijeron muy bien en el examen, y ya queda un pedacito, ¿de acuerdo? Esto que tengo acá es el corion. En realidad, el corion rodea todo el embrión, solo que en la parte que está en contacto con el útero, ese corion está lleno de arbolitos y le llamamos corion frondoso, ya lo vamos a ver. Mientras que en el resto, ven que es liso, no sé si se dan cuenta. El liso está en el sitio que no está en contacto con el útero. A ese corion que es liso se llama corion liso, corion calvo o corion leve. El sitio donde se implantó el bebé en el útero, la parte del endometrio que sufrió cambios como consecuencia de que el bebé se metió ahí, se llama decidua, ¿ok? El sitio de la decidua que está en contacto con este corion lleno de arbolitos se llama decidua basal. Pero recuerden que endometrio hay en todo el útero, no solo en el sitio de implantación, también en las paredes, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del sitio del que estemos hablando, esa decidua tendrá diferentes nombres. Esto se implantó y luego el bebé quedó adentro. Entonces, esta es la decidua basal, pero aquí cubriendo al bebé hay otra decidua que se llama capsular, y en las paredes del útero hay otra decidua que se llama decidua fascicular. ¿Okay? Ahora bien, aquí yo puedo ver claramente que esta es la cavidad del útero. ¿Sí la ven? ¿Qué diferencia esto de este muñequito? Que este bebé ha ido creciendo y en la medida que ha ido creciendo, esta decidua capsular termina fusionándose con la decidua parietal y la cavidad amniótica crece tanto que la cavidad uterina desaparece por el crecimiento de la cavidad amniótica. No sé si lo logran ver. Crece tanto que se va haciendo más chiquita la cavidad uterina. Y al final de la gestación, realmente la única cavidad que queda es la cavidad uterina, perdón, la cavidad amniótica. Muy bien. Volvamos aquí, esto nos sirve de repaso. ¿Ok? Estamos hablando del día 7 de la gestación, es decir, el día en el que se produce la implantación. Tener la talón Sí, día de la implantación. ¿Y cómo se llama esa capa de células del tropoblasto que son las que invaden?
sitio tropoblasto a través de qué ejerce esa función de invasión. El sinsitio. Recuerden que aquí estamos recién en el día 7. Aquí parece que no está diferenciado, pero supongamos que ya tengo citotropoblasto y sinsitio. ¿Cuáles son las características funcionales del sinsitio tropoblasto que le permiten penetrar al interior del endometrio? Dímelo como palabras. Eso es muy importante. Expresa unas moléculas de integrinas. Muy bien. No. A ver. Bien. ¿Qué más? Correcto, muy bien. Entonces vamos a aclarar para que quede muy bien. ¿Por qué pueden avanzar? Porque producen unas enzimas que destruyen proteínas, o sea, tejidos. Se llaman enzimas proteolíticas. Entonces les permite avanzar. Además de producir enzimas proteolíticas, expresan en su superficie algunas moléculas, como dijo María José, que se llaman integrinas. Estas moléculas de integrinas solas no podrían actuar, sino que en el endometrio hay otras moléculas que se llaman laminina y fibronectina. Ojo, en la decidua hay fibronectina y laminina y estas enganchan a las integrinas y permiten el avance. ¿De acuerdo? Entonces son dos procesos que son simultáneos, pero que digamos que son mecanismos que actúan de forma conjunta para que sea más efectivo el proceso de invasión. Okay. Aquí tengo al octavo día donde yo ya sé que la segunda semana el tropoblasto se divide en citotropoblasto y sinsitotropoblasto y el embrioblasto se divide en epiblasto y hipoblasto. Esto es un repaso para el examen del miércoles, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es la característica, Sara? ¿Cuál es la característica que tiene el citotropoblasto? Ya vimos que el sinsitio es altamente invasor porque produce enzimas proteolíticas. ¿Para qué sirve el citotropoblasto? ¿Calma? Tranquila. Correcto, tiene una alta capacidad mitótica. ¿Cuál es la razón o cuál es la relevancia de que tenga alta capacidad mitótica? Correcto, como ella habla tan pasito, yo traduzco aquí. El citotropoblasto tiene alta capacidad mitótica, lo que garantiza que esas células que se van dañando o perdiendo en la medida que van avanzando, ¿okay?, sean sustituidas por células nuevas, ¿okay?, y se mantenga esa acción hasta que el embrión esté completamente en el interior. ¿Está claro? Bien. Esto es el día 8. Muy bien. Y, a ver, Tomás. Tomás. ¿Qué cosa está ocurriendo ahí? ¿Qué son esos espacios que hay adentro del sinsitio tropoblasto? ¿Cómo se formó eso? Las lagunas, porque como que la sangre empieza a fluir por ahí. Y empieza, ¿La sangre de dónde? como que lo que pasa es que ahí como que empiezan a, como que sí, no sé cómo decirlo, o sea, como que las lagunas se empiezan a, como a, sí, como a recargar de sangre, como a de vida, pero se empiezan a recargar. ¿Eso no era más Es muy bolas? importante La que sangre materna, la sepas. sangre materna. Correcto.
allí entre un pedazo de sincipio y otro. Recuerden que cuando uno dice que el sincipio produce enzimas proteínicas que destruyen tejido, ¿cuál es el tejido que están destruyendo, muchachos? El endometrio. ¿Qué hay en el endometrio? Hay glándulas endometriales. Entonces raspan las paredes y en esas lagunas, Tomás, cae el contenido de las glándulas. ¿Ok? A ese contenido de la glándula en la laguna se le llama embriotrofio, es decir, un alimento para el embrión, ¿ok? Pero además, en la medida que avanza, erosiona las paredes de vasos. ¿De qué vasos, Catalina? ¿Cómo se llama esa pared? Mira, nada, si son arterias, ¿qué? ¿Cuál es el nombre? Así como hay pudendas, humeral, radial, ¿cómo se llama eso? Uterinas, ¿ok? Esas glándulas helicoidales o en forma de espiral vienen de las arterias más grandes que se llaman uterinas y quedan ramas, ¿ok? Y se enrollan, muy bien. Ese es el endotelio que raspa el sincipio trofoblasto y entonces el contenido del vaso cae a la laguna y así es como se establece por primera vez la circulación uteroplacentaria entre el día 11 y 12 del desarrollo. ¿De acuerdo? Es decir, el momento en el que la sangre cae al interior de la laguna es lo que nosotros llamamos inicio de la circulación uteroplacentaria y ocurre entre el día 11 y 12. Disculpen que repita esto 100 veces, pero esto sirve mucho para el examen del viernes. ¿Vale? Vamos hasta aquí. Muy bien. En esta imagen que es del 9º día, todo el embrión quedó incorporado a el 9º. ¿De acuerdo? Y fíjense que en el sitio por donde entró el embrión hay una especie de tapón, como cuando uno se hace una herida en la piel y hay como una costrica medio sanguinolenta ahí. Eso es eso, ¿ok? Al pasar los días, como le pasa a las heridas, eso se va empezando a borrar y luego desapareció. ¿De acuerdo? Exactamente igual ocurre para esa herida que queda, digamos, en el fondo del útero una vez que se implanta el embrión. Ok. Ahora vamos a ver qué está pasando aquí. Esto es lo que nosotros llamamos inicio de la circulación uteroplacentaria. Este es el endotelio de los vasos y el charquito adentro que cae en las lagunas trofoblásticas se llama circulación uteroplacentaria. Esto es una glándula que ha sido erosionada por el sincipio trofoblasto y está dejando en esta laguna su contenido nutritivo, ¿vale? Okay. Ahora, fijémonos en una cosa que yo creo que no la había mencionado en clases anteriores, pero que es importante. Fíjense que todo esto es el citotrofoblasto, ¿verdad? ¿Lo ven? Bien. Resulta que por estos días el citotrofoblasto empieza a emitir unas proyecciones hacia el sincipio trofoblasto, como unos deditos de guante que se insinúan en el sincipio. ¿Sí lo ven? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Empiezan a mirar? Sí. Bien, eso es muy importante. Vamos a ver qué ocurre con eso. Estas primeras proyecciones, que son un núcleo de citotrofoblasto que está rodeado por una capa de sincipio trofoblasto, es lo que nosotros llamamos vellosidades placentarias primarias. Ahorita hacemos un ejemplo de cada una, ¿vale? Vellosidades placentarias primarias. Vellosidades coriónicas. Corión se altera placenta. Yo no tengo eso. Vellosidades coriónicas primarias. De hecho, ese es el nombre. ¿Vale?
delaminación del mesodermo extraembrionario, delaminación, es decir, el mesodermo era una capa completa, compacta, aparecen orificios, esos orificios se unen unos con otros y entonces esa capa gruesa del mesodermo se delamina en dos hojas, ¿sí? Somatopleura y esphagmopleura y deja una cavidad en la mitad. La cavidad que deja la delaminación del mesodermo extraembrionario se llama celoma extraembrionario o cavidad corión. ¿Ok? Cavidad corión. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el mesodermo intraembrionario, pero a esa cavidad que se forma por la delaminación del mesodermo intraembrionario se le llama celoma intraembrionario y da origen a qué? A las cavidades corporales, cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Para que tengamos una idea de lo que está pasando en macro. Esto es el útero completo. Este es el fondo del útero, por aquí van las trompas, ¿verdad? Este es el cervix uterino, esta es la vagina. Y esta pelotita, ¿dónde está? Está incluido en el endometrio del fondo uterino. Atención, recuerden que existe lo que se llama la implantación ectópica. Ectópico, todo lo que es ectópico significa fuera de su lugar. ¿Está claro? Ectópico, fuera de lugar. Y la implantación ectópica puede ocurrir ectópica pero dentro del útero o ectópica fuera del útero. ¿De acuerdo? Cuando es ectópica se refiere a que en vez de estar adentro del útero, pues, que en vez de estar implantada aquí en el fondo, puede estar acá. A esto se llama implantación baja, cuando está aquí, en la parte baja. Es una implantación riesgosa porque puede favorecer sangrados durante la gestación y aborto. ¿De acuerdo? O en la medida que va avanzando el embarazo y la placenta aumenta mucho de tamaño, al momento del trabajo de parto no se puede tener trabajo de parto porque la placenta está adelante de la presentación del producto. Entonces, primero viene la placenta y viene el sangrado antes de sacar el bebé. Entonces, esta es la razón por la cual se hacen estudios ultrasonográficos periódicos para ver si la placenta está bien, si está sellada de manera que se corresponde, No, más que de los 5, papi. bueno, y si la placenta No, yo más de, tengo que hacer más de uno. porque si tiene una implantación Yo le copié a Yoshi la 2 y le di 4. centrooclusiva, es decir, acá, entonces ya se sabe que su bebé no puede Ahorita le pregunto. por parto normal. No me sé Hasta aquí vamos bien. Las otras implantaciones ectópicas pueden ser la más frecuente. La implantación ectópica más frecuente, ¿cuál es? Fuera del útero, ¿me entiendes? Y la trompa uterina. Muy peligroso en el embarazo porque obviamente la hacemos el de la trompa elimina y después se El examen de la semestre pasado. y produce algo que se llama abdomen agudo quirúrgico. Es una emergencia. Si tú no intervienes, se muere la mujer. Cuando los solecitos. ¿Quién impide? ¿Qué cosa impide por allá, doctor? ¿Por qué no me trae tu nombre? Juan José. Juan José. Yo me rendí. ¿Cuál es la Yo me rendí, estructura ¿no? que evita la implantación prematura? La pelúcida. Correcto. La zona pelúcida tiene un montón de funciones. Por ejemplo, evitar que durante el proceso de segmentación rápida de compactación se pierdan células. Porque como están cubiertas por la zona pelúcida, no se pierde ese material, que es muy importante. Pero además es muy importante porque evita que se implante en un lugar que no es. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando
el blastocisto trata de avanzar, puede no avanzar tan efectivamente. Y la zona pelúcida pues tiene un tiempo que debe mantenerse. Si el avance de pronto es tórpido y se demora más tiempo, pudiera implantarse en la trompa porque se pierde. Mírame. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte. ¿Tú eras la que grabaste la anterior clase? ¿Lo subiste a YouTube? Yo le mandé el link a tu La reacción decidual son las modificaciones celulares y vasculares que se producen en el endometrio como consecuencia de que se implantan en la fusitis. Dale, sí, yo le terminé. Justo el endometrio donde penetró el sincitio trofoblasto se llama decidua basal. Eso lo puedes mandar a ella. Le mándasela a ella. Y como dice ahí, se encuentra Mándame el link que te va a llegar. ¿Viste? ¿Viste? Y ayuda a formar las ¿Viste? cadenas maternas. ¿Ah? Oiga. Es horrible, yo sé que da pereza, sueño, yo la detesto, pero voy lento porque es complejo. Cuando vayan a leer se va a hacer mucho más fácil. Listo, La gracias. decidua capsular es la parte del endometrio que está recubriendo el embrión, porque cuando ya se metió, pues hay endometrio justo por donde se metió, pero alrededor también. ¿Sí? A esa decidua que cubre a todo el bebé se le llama decidua capsular. ¿Ok? En la medida que el bebé va creciendo, va haciendo como una pelotita hacia la cavidad uterina. ¿Ok? La decidua que está en las paredes de la cavidad uterina, en esta de acá, se llama decidua parietal. ¿Ok? Porque recuerden que la alfombrita que tapiza el útero, es decir, el endometrio, es como se llama esa alfombrita, no solo está en el fondo, también está en las paredes, está en todo el útero. ¿Vamos bien o no? Entonces, ¿a qué me refería? El sitio por donde penetró es la decidua basal. ¿Ok? Esto que yo tengo aquí, estos arbolitos, es el corion, que es lo que acabamos de ver, las vellosidades coriónicas. Ya lo vamos a ver con mucho detalle. ¿Ok? Eso se corresponde con la cara fetal de la placenta. ¿Qué es esto que tengo acá azul? El amnios, muy bien. Fíjense que parte de la cara fetal de la placenta es el corion y amnios. ¿Ok? Esta es la decidua basal, esta que cubre todo el embrión o el feto se llama decidua capsular y la que está en las paredes se llama parietal. Si uno analiza este dibujo y uno sabe que el destino final del muchachito es ir creciendo, es fácil entender que la decidua capsular eventualmente va a hacer contacto con la parietal. ¿Se dan cuenta? Hace contacto y desaparece. ¿Está claro? Esa decidua parietal por la capsular no es que hace contacto, se diluye, se disuelve. ¿Está claro? O sea, que vamos a hacer una pared que sería la del endometrio o se llama No, la decidua es endometrio. ¿Ok? Desaparece, ¿no? No hay problema. Útero grávido, ¿qué es grávido? ¿Qué significa útero grávido? Deben haber oído esa palabra y se han leído. Correcto. Útero grávido es un útero con un producto de la concepción aérea. Se dice embarazo o grandez. ¿De acuerdo? Ok, ya vimos decidua. ¿Qué parte de las estructuras es la que forma la cara materna de la placenta? Exclusivamente la decidua basal. Ahora vamos a hablar de la cara fetal. El corion. El corion está formado por la asociación de mesodermo embrionario, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. ¿Okay? Lo que vimos en el muñequito que tenemos semanas tiene, ¿sí? Mesodermo embrionario, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Y en él vamos a diferenciar dos partes. El corion que entró directamente en contacto con la decidua
vimos al principio, alrededor de todo el embrión hay citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. El que va penetrando más es el que está hacia la región donde está el embrión, ¿okay? Pero alrededor de todo, digamos, ese blastocisto que se está introduciendo, hay sacocorión. Ya vamos a ver mejor. Su pared interna está recubierta por amnios. La pared externa está representada por la concha citotrofoblástica y está recubierta por la decimua basal. Eso parece un trabalengua. Con el dibujo se lo van comiendo. Bien. Y el corión calvo o corión leve es ese mismo corión que está formado por citotrofoblasto, pero que no hizo arbolitos, ¿vale? Su cara externa está recubierta por amnios y junto con el amnio va a formar la membrana amniocoriónica. Vamos a ver. Esto es lo que hemos conocido. Esto es la cavidad amniótica, aquí está el embrión, aquí está el saco vitrino, el pedículo de definición. ¿Sí? ¿Reconocen todo? Alrededor está el saco coriónico. ¿Ok? A esta cavidad que antes le decíamos celoma extraembrional también se le llama cavidad coriónica. ¿Ok? Y todo esto es corión o saco coriónico. ¿Ok? En la medida en que se va desarrollando y se introduce en el endometrio, hay una parte del corión que va a desarrollar muchas vellosidades y el resto del saco coriónico pierde esos arbolitos. Fíjense que la cavidad amniótica va creciendo progresivamente y va haciendo que desaparezca la cavidad coriónica. ¿Por qué? Porque la cavidad amniótica crece y de ser apenas un casquito que teníamos acá, se va hacia adelante, se va hacia atrás y el bichito queda adentro. ¿Ok? Es lo que más crece en la vida intrauterina, lo que más crece. ¿Tomen el foco a eso? Sí, porque es que no hay un libro solo en el que yo haya podido encontrar este tema sin no se quiera tener un libro. Bien, miren un poco más avanzado. Ven cómo el saco coriónico en los sitios que no están directamente pegados al útero pierde las vellosidades. ¿Ok? Empieza a perder los arbolitos. ¿Ok? Y solo queda en el sitio que está en contacto con la decimua basal. ¿Ok? De manera que esto es el corión frondoso y esto es el corión calvo. El sitio en el que se perdieron las vellosidades, pero que internamente está recubierto por amnios, porque fíjense, este es el amnios, ¿verdad? El amnios. Este amnio, en la medida que crece, la cavidad amniótica va a quedar pegadito del corión. Cuando queda pegado del corión calvo a esta membrana, se le llama membrana amniocoriónica. Tiene dos hojitas, el amnio por dentro y el corión calvo por fuera. Membrana amniocoriónica. Y allá, pues yo que me preguntaste, esa membrana amniocoriónica, cuando la mujer está en trabajo de parto y se va dilatando el útero, el cuello uterino, uno ve cómo se asoma una bolsita.
la membrana miocorión. Esto toca avanzar, devolverse, avanzar, devolverse. Bien. Ahora vamos a analizar los arbolitos. ¿Sí? Vamos a analizar cada uno de los arbolitos. Entonces, la evolución del corión frondoso o corión velloso es a través de la formación de vellosidades, corión. ¿Ok? Y tenemos en la evolución tres tipos de vellosidades: las vellosidades primarias, las secundarias y las terciarias. Las terciarias, digamos que son la parte más evolucionada de la placenta, es decir, cuando hay vellosidades terciarias, la placenta está totalmente formada y el intercambio de sustancias entre el feto y la madre es óptimo. ¿Vale? Una vellosidad primaria es un núcleo de citotrofoblasto que ha sido rodeado por sincitio trofoblasto. ¿Ok? Sincitio y citotrofoblasto. Si uno hice un corte transversal, uno vería un núcleo de citotrofoblasto rodeado por esto sería vellosidad. Pero recuerden que aquí hay Focate, mesodermo güey, puta. extraembryonario. En la medida que se va avanzando en el tiempo, el mesodermo extraembryonario se introduce adentro de la vellosidad. Entonces, si yo cortara aquí, yo tendría mesodermo extraembryonario, ¿ok? Tendría células del citotrofoblasto y por fuera tendría sincitio trofoblasto, ¿ok? Esto sería una vellosidad secundaria. Y donde hay mesodermo, ¿qué cosa se desarrolla? Vasos sanguíneos. Quiere decir que la última evolución de esta vellosidad para convertirse en terciaria es que este tejido sufra una diferenciación y se convierta en capilares placentarios o vasos coriones. Entonces vamos a tener vaso, un núcleo de citotrofoblasto rodeado por sincitio trofoblasto. Entonces, si uno hace un corte aquí, pues va a tener en el interior vasos sanguíneos. ¿Sí? Voy a tener citotrofoblasto y luego voy a tener sincitio trofoblasto. Vamos a ver, porque no me acuerdo si lo tengo así tal vez. Ok, entonces esos muñequitos que yo estoy haciendo son estos que está acá. ¿Ok? Esta es la decidua basal. Esto es el corión o la placa coriónica que está formada, muchachos, por mesodermo extraembryonario, por citotrofoblasto y esto que lo rodea, que es el sincitio trofoblasto. Cuando tengo inicialmente que solo
se hacen unas proyecciones de citotrofoblasto en el sincitio, tengo una vellosidad coriónica primaria. Este es el citotrofoblasto y este es el sincitio. ¿Okay? Entre la placa residual y la placa coriónica hay un espacio que separa esas dos cosas. Ese espacio es donde va a caer la sangre materna y se llama espacio intervelloso. Fíjense que esas proyecciones, esas vellosidades coriónicas primarias están bañadas por sangre de la madre. ¿Okay? ¿Listo? Esto es una vellosidad primaria. Es lo que yo intenté hacer allá. Un corte transversal, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, ¿sí? Vellosidad primaria. Ahora aquí vemos el desarrollo de una vellosidad secundaria, es decir, adentro del núcleo del sincitio vamos a ver cómo se introdujo mesodermo exembrionario. Mesodermo exembrionario, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. Pero una vez que se produce la diferenciación ulterior del mesodermo que está en el centro, comienzan a formarse unos capilares altamente especializados. Por un lado, arterial y uno venoso con todos los capilares, ¿okay? Para formar los vasos coriónicos. ¿Okay? Es importante que entiendan esto. Aquí estamos representando una sola vellosidad, porque ustedes saben que son muchas, ¿de acuerdo? Y entonces tengo el cordón umbilical y ustedes saben que tengo arterias umbilicales y venas umbilicales y cómo estas se armonizan en el interior de la vellosidad y forman un vaso con ramificaciones que tienen un lado capilar venoso y un lado capilar arterial. Y así es como lo veríamos por dentro. Muchachos, esto es importante porque no creo, pero si de pronto se nos ocurre poner un examen para que se vea que esto es una vellosidad terciaria. Estos son vasos sanguíneos, esto es el citotrofoblasto y esto es el sincitiotrofoblasto. ¿Qué cosa rara tiene el sincitiotrofoblasto que no tenía en los anteriores? ¿Qué cosa rara es diferente al sincitio, a la capita de afuera? ¿Qué? Correcto. Los pelitos. ¿Qué son los pelitos? Vamos. Son microvellosidades placentales. Señores, obviamente no hay nada más importante para la supervivencia del feto en el útero que el proceso de intercambio de sustancias sea óptimo. Después de la cuarta semana, las vellosidades sufren una especialización y aparecen en su superficie microvellosidades. Al igual que las microvellosidades intestinales, esas microvellosidades lo que hacen es aumentar la superficie de absorción miles de veces. Además de las vellosidades, esas microvellosidades incrementan muchísimo la superficie. Pero les voy a decir algo que es muy importante y que es pregunta de examen. Es pregunta de examen. Cuando esto va para el próximo parcial, anótela porque es pregunta de examen. Eso que está en el circulito, ¿lo ven? Es lo que llamamos membrana placental, que son las capas que tendría que pasar una sustancia que va desde el capilar del feto hacia la madre o desde la sangre materna hacia el capilar. 4 capas tendrían que pasar: endotelio del vaso coriónico, ¿verdad? Tejido conjuntivo, porque esos vasos sanguíneos
sanguíneo están en medio del mesodermo, ¿no es cierto? Tejido conjuntivo, citotrofoblasto y sincito. Eso lo voy a señalar aquí bien. Eso. Esta pared que está acá es el endotelio capilar, la pared del vaso. Esto es tejido conjuntivo. Esto que tengo acá es citotrofoblasto y esto es sincito. Entonces, si uno lo analiza, inicialmente la membrana placentaria no parece una cosa muy eficiente, ¿verdad? Porque así, ¿has visto lo que es la membrana del velo capilar? ¿Qué es la membrana del velo capilar? ¿Qué es la membrana alvéolo capilar? ¿Quién sabe? Dime, Gabo. Pues es donde se da el intercambio de oxígeno. Es la unidad anátomo-funcional del pulmón. Si uno dice cuál es la parte que hace el trabajo del pulmón, la membrana alvéolo capilar. ¿Qué significa eso? Un alvéolo solo, usted le puede meter una bombona de oxígeno ahí. Y si no hay capilares cerca, no hay intercambiar. Eso es como tener la mamá perfecta. Entonces, que el capilar esté pegado de la superficie del alvéolo permite el intercambio rápido, que cuando uno respira pase el oxígeno rápidamente a la sangre y que el dióxido de carbono pase a la vía aérea para ser expulsado. ¿Okay? Esto es lo mismo que yo necesito con la membrana placentaria, necesito que sea finita para que ese intercambio sea violento, sobre todo en la medida que el niño, como ustedes vieron en la clase con Felipe, en la medida, después del sexto mes, el muchachito va creciendo salvajemente. Por eso es que las mamás del quinto mes no se les ve nadie, de repente todos los días tienen una barriga más grande. Así es. ¿Okay? Eso debe ser consecuente con el adelgazamiento progresivo de la membrana alvéolo capilar. De manera tal, señores, que al cuarto mes de gestación, ocurren cambios en esta membrana y se adelgaza. Desaparece el tejido conjuntivo, disminuye considerablemente. El citotrofoblasto desaparece totalmente y prácticamente solo queda en contacto con la pared del vaso capilar fetal, el sincito trofoblasto. ¿Okay? Eso garantiza, como vemos aquí, que la membrana la membrana placentaria es esto nada más, el endotelio capilar y la célula del sincito trofoblasto con estas microvelocidades. Incrementa muchísimo la superficie de intercambio de sustancias, no solamente sustancias nutritivas, sino sustancias de desecho del metabolismo del feto que no las elimina por sí mismo, sino que deben pasar a la madre para ser eliminadas para garantizar la sobrevida. ¿Está claro? Esto está claro, esto es muy importante. Sí. Esa es la superficie del sincito trofoblasto donde aparece el gesto. Las microvellosidades son una especialización de la célula. ¿Okay? Eso lo van a ver muy bien cuando vean histología y todo eso, esas especializaciones de la célula. ¿Vale? Bien. Y bueno, doctora, ¿cuál es tu nombre? Sí, Valentín. Mira, Valentín. Otra vez retomo la pregunta que tú hiciste. Esto es un bebé ya está listo, ¿vale? Esto es el útero, ¿verdad? Fíjate que la cavidad uterina está absolutamente ocupada por la cavidad amniótica y el bebé ocupa toda la cavidad. Esto es el cervix uterino, el cuello del útero, ¿vale? ¿Sabes qué es esto? Esto se llama tapón de moco por Linus, ¿ok? Cuando se inicia el trabajo de parto, ¿ok? ¿Quién inicia el trabajo de parto? ¿Quién sabe? ¿Cómo se inicia? ¿Quién desencadena el trabajo de parto? Cuando le rompen la bolsa. ¿Ok? ¿Quién es más importante para desencadenar el trabajo del parto? ¿La mamá o el feto? El feto. ¿Ok?
fenómenos de desencadenamiento del trabajo del parto los produce la ACTH del feto. Por eso es muy importante que haya bienestar fetal, que el bebé esté perfecto. Por ejemplo, han oído o han visto, deben haber visto su libro de embriología, una anomalía congénita que se llama anencefalia, que falta el encéfalo, lo vamos a ver muy bien cuando damos tu neurona. Falta el encéfalo, no se desarrolla. Y además no se desarrolla hipófisis. Entonces esos bebés pueden llegar hasta el final de la gestación y no desencadenan trabajo de parto. No desencadenan porque no tienen hipófisis. Entonces no producen RCTH, no desencadenan. Es una tragedia porque toca inducir el trabajo de parto a la mamá, porque nadie va a abrir un útero para sacar un bebé que no va a poder sobrevivir. A la mamá le toca parir un bebé que igual se va a morir. Una tragedia, ¿okay? Y eso a todos nos ha tocado. Bueno, yo vengo de una zona agrícola donde la anencefalia era una anomalía congénita frecuente. Entonces me tocó atender varios anencefalos. Mientras fui estudiante, cuando fui médico rural, cuando estuve en el posgrado, en todas esas etapas me empezó a tener bastante. Muy bien. Y finalmente, esto es una placenta. Entonces vamos a analizar qué parte es de la mamá y qué parte del feto. La primera cosa que ustedes tienen que saber es que el lado fetal es obviamente el que tiene el cordón umbilical. ¿Okay? El lado contrario a donde está el cordón umbilical es el lado materno. ¿Cuál es el componente materno de la placenta? La placa residual, que es esta. ¿Okay? Durante el desarrollo, la placa residual emite unas proyecciones hacia los espacios que separan la placa coriónica de la placa residual y los separan. ¿Okay? Y en esos espacios que se llaman espacios intervellosos pueden haber no solo una vellosidad, nosotros lo presentamos una para que sea visualmente más fácil de entender, pero obviamente hay varios. ¿Okay? Eso es lo que externamente, ahorita después de una placenta macroscópicamente, cuando uno ve una placenta, uno la agarra, tiene pedazos así, se llaman cotiledones, pedazos. ¿Okay? Esos pedazos están separados por estos tabiques emitidos por la residua o la placa residual, que es la parte materna de la placenta. ¿Bien? Esto otro es la placa coriónica. La placa coriónica, muchachos, está recubierta internamente por ganglios y externamente tiene citotrofoblastos y citotrofoblastos. Fíjense que la placa residual está penetrada. ¿Ven todos estos gusanitos? No son gusanitos, son los vasos uterinos, las arterias uterinas, se van ramificando, se hacen más delgadas y penetran la placa residual para enviar la sangre materna hacia las lagunas o hacia el espacio intervelloso. ¿Sí? Claro, aquí penetran obviamente las arterias, pero también las venas, porque una vez que la sangre entra, también tiene que salir de ese espacio. ¿Está claro? Ahora bien, estas otras son vasos que derivan del cordón umbilical. Aquí hay arterias umbilicales, venas umbilicales, y ambas penetran la placa coriónica y forman estos arterios. ¿Okay? Y forman en realidad un árbol que se llama vellosidad coriónica, que en este caso ya es una vellosidad terciaria, y esta vellosidad está anclada aquí, a la placa residual. Eso es lo que es importante, eso forma una vellosidad de anclaje, y esa vellosidad de anclaje tiene unos bracitos, unas ramas. ¿Okay? Es importante, muchachos, que esté anclada aquí a la placa residual para que cuando entre la sangre no se mueva demasiado y pueda haber intercambio. ¿Okay? Entonces, se fija acá, ¿sí? Y ya les voy a mostrar cómo es la circulación
su máxima expresión de desarrollo. ¿Vale? ¿Cómo ocurre la circulación? Bien, la sangre arterial pasa por las arterias uterinas. Estas arterias uterinas han penetrado toda la placa residual y entran a estos espacios que se llaman intervellosos. ¿Por qué se llaman intervellosos? Porque en cada espacio hay un montón de vellosidades y están separadas por estos tabiques. Por lo tanto, el espacio que hay aquí donde están las vellosidades se llama espacio intervelloso. ¿Vale? Bien, la sangre entra por aquí y recuerden que la sangre arterial entra por pulsos, hace ¿sí o no? ¿Sí? Ese chorro pega aquí, ¡pah!, al techo. Porque es sangre arterial. Entonces, en cada latido materno, un chorro pega acá. Una vez que pega el chorro, hace ¡tac! Y se empieza a deslizar suavemente por la superficie de la velocidad. ¿Ok? Entonces, pega duro, pero luego se desplaza suavemente por la superficie de las vellosidades en rama y es en ese momento donde ocurre el impacto. ¿Ok? Solecitos. De esta manera, muchachos, esta sangre materna que está acá comienza a liberar las sustancias que pueden atravesar esa membrana placentaria y son captadas por el capilar venoso del bebé y llevadas de nuevo a la circulación fetal. ¿Ok? Y nadie pregunta cómo que el venoso. ¿Cómo así? ¿Cómo que el venoso? Claro, muchachos. Las arterias llevan sangre oxigenada. Y llena de venas. Y las venas se supone que llevan sangre desoxigenada y con poco desecho. Esto es una regla, pero toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Por ejemplo, la excepción de esa regla es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada a los pulmones para que ahí se oxigene y luego venga llena de oxígeno por las venas pulmonares al externo. ¿Sí? Es una excepción. Son de las poquitas venas del cuerpo en las que hay mucho oxígeno y la única arteria que está llevando sangre desoxigenada es la arteria. Pero se cumple lo mismo para la circulación uterina. Las venas utilitarias llevan sangre oxigenada al feto, mientras que las arterias conducen sangre desoxigenada hacia el principio. ¿Okay? Eso hay que tenerlo claro. ¿Okay? ¿Sí? Tomás. Mira el grupo. Para que tú puedas hablar de una velocidad terciaria tienen que haber capilares. ¿Okay? Sí. La eficiencia, digamos, de la circulación no te lo presentaré, depende del caudal de sangre que hay en la placenta. Cerca del final del embarazo es más o menos 150 mililitros en los espacios intervellosos y la eficiencia es 1000 mililitros por minuto. ¿Ok? Ese es el intercambio que se usa. Una cosa impresionante. ¿Ok? Bien. Vellosidades de fijación al traje. No sé si comprenden este esquema, es fácil de entender para claro. Es difícil que sea algo más sensible. Bien, obviamente, como bien lo dijo el profe Felipe, seguramente en su clase, la tasa del crecimiento del feto va a depender de que esta circulación intraplacentaria esté al peluche. ¿Ok? Tiene que estar perfecta. Si la mamá fuma, ¿qué puede pasar? Se vuelven a ir. Hipoxia. Además de la nicotina, el cigarrillo tiene otras 350 sustancias capaces de producir vasoconstricción y producir aquellos debido por donde pasa esos productos de la combustión del cigarrillo
a niveles cercanos a 0 de oxígeno. ¿Ok? Entonces, una mamá que fuma tiene disminución del flujo uteroplacentario. Una mamá hipertensa. ¿Cómo sería una mamá con hipertensión? Doctora, ¿qué se te ocurre? ¿Qué le pasa a una mamá que tiene la presión alta en la circulación uteroplacentaria? ¿Qué se te ocurre? Eso es lo que uno esperaría que pase, pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Muchachos, esta pregunta creo, no sé porque yo no hago preguntas de periodo fetal, pero Felipe sí. No sé ¿qué es lo que ocurre con la circulación uteroplacentaria en una mamá que está hipertensa, por ejemplo, que tiene preeclampsia, ¿no? Que a veces toca interrumpir el embarazo porque la mamá está con cifras tensionales de 180 a 100 ¿Qué pasa con la circulación? Ella dice que le llega esa presión al feto. Sería una cosa terrible, ¿sí? Pero el organismo tiene sus mecanismos de protección para que eso no ocurra. Los mecanismos de protección son los mismos que utiliza el cerebro cuando utiliza hipertensión. ¿Okay? Por eso que los pacientes hipertensos, ¿okay? Uno esperaría que tuvieran accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ¿no sé? Porque pues, esa presión en un vasito así chiquito ahí, no sé, uno esperaría. Afortunadamente, cuando ustedes vean el sistema vascular se van a dar cuenta que tenemos arterias, arteriolas, unas arteriolas más pequeñas que sirven de esfínter. Entonces, cuando la presión sube, esas arteriolas se constriñen para que esa presión brutal no llegue a lo que llaman el vasito membranario. ¿Ok? Es lo mismo que ocurre con la placenta. ¿Ok? Entonces, uno esperaría que en una mamá hipertensa haya vasoconstricción, y si hay vasoconstricción, ese caudal de 1000 mililitros por minuto es mucho menor, por lo tanto la tasa de extracción de oxígeno y de sustancias es menor, y el bebé hace hipoxia, más tiempo en hipertensión, hipoxia crónica, el muchachito hace retardo del crecimiento. ¿Okay? Retardo del crecimiento. Mientras esto venga de más tiempo atrás, más grave. Porque si es al final, el cerebro va creciendo al pelo, todo chévere, el muchito es flaquito, pero es cabezón, se llama retardo del crecimiento asimétrico. Esos que son felices nos gustan más, porque tienen mucho más posibilidad de sobrevivir. ¿Okay? Los que crónicamente han sido expuestos a hipoxia, el cerebro comienza a crecer un poquito. ¿Okay? Y si crece poquito, podría ser un crecimiento. Claro, mira. ¿Hipoxia qué es? Hipoxia es poco contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el feto, en el humano? Siempre que hay poquito oxígeno, el cuerpo reorganiza todo. Es así como cuando hay crisis económica, ¿verdad? Uno está trabajando, estamos en pandemia, nadie puede salir y uno lo recorta. Ya no te compras la botella de vino, pero sí la comida. Entonces uno empieza a recortar las cosas que no son absolutamente necesarias. Lo mismo hace el organismo. Vasoconstriñe los tejidos que pueden aguantar, como el riñón, el vísceras, o sea, le ponen lo mínimo y mandan todo eso para el cerebro y el corazón. ¿Okay? Pero es eso que es límite. Después de cierto límite, empieza a comprometer el crecimiento. Muy bien, muchachos. Y la placenta es un órgano que, la placenta es una membrana
ciertas sustancias y a otras no. ¿Ok? Y esto es muy importante porque el proceso de transporte o de difusión a través de la membrana uteroplacentaria es por varios mecanismos. Está por difusión simple. ¿Okay? Las sustancias que pasan de menor concentración a menor concentración, ¿de acuerdo? Por difusión facilitada, por ejemplo, el sodio pasa unido a la glucosa. Por pigmocitosis se hace más peluquita que envuelve la sustancia y la pasa por el otro lado. Es la forma de transporte de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es lo que la gente llama las defensas que la mamá le pasa al niño de las enfermedades que las tuvo. ¿Ok? Esas son las inmunoglobulinas. ¿Sí? Y pasan un montón de cosas. Además, del feto a la madre pueden pasar dióxido de carbono, agua, urea, ácido úrico, bilirrubina, que son productos del metabolismo fetal que él no es capaz de expulsar porque el bebé no, su hígado y su riñón no tienen función detoxificante y nutre. ¿Vale? Obviamente pasa oxígeno, nutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, hormonas, vitaminas, alimentos, ¿ok? Y, señores, pasan algunos agentes infecciosos, especialmente virus, ¿ok? La membrana placentaria no es, o sea, es permeable a el paso de virus, de manera que si una mamá durante el embarazo tiene una infección por rubiola, ya va a ir ¿okay? Porque la rubiola es un virus altamente terapéutico. En cualquier momento del embarazo que se produzca rubiola, al pasar el feto hace desastre, produce catarata congénita, sordera neurosensorial, microcefalia y cardiopatía. Un microcefalia persistente. ¿Ok? Citomegalovino, eso es el virus más malo que hay. Es una cosa tremenda. Y lo peor de todo es que es un virus que está en todas partes. Las infecciones pueden pasar subclínicas, es decir, la mamá de pronto tiene una gripita o algo muy sencillo y no sabe qué es, y es un citomegalovino que se vuelve leña el encéfalo del bebé. ¿Ok? Zika, ustedes saben, el Zika, de donde tuvimos esa epidemia de Zika, una gran cantidad de bebés con microcefalia, porque es un virus que atraviesa fácilmente la membrana placentaria y produce infección. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, ay, entonces esas inmunoglobulinas que se supone que la mamá le pasa al bebé para protegerlo, que es cierto. Pero no sé si ustedes saben que hay unas inmunoglobulinas tempranas y unas tardías. Es decir, esas defensas que llamamos, hay unas que se producen en los primeros días de la infección y otras que se producen más tardíamente y duran mucho tiempo. ¿Okay? Las que duran mucho tiempo son inmunoglobulinas del tipo inmunoglobulina G. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo me hiciera títulos para varicela, yo que tuve varicela, tengo altas concentraciones de inmunoglobulina G en mi sangre. ¿Okay? La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina que se forma en los primeros días de la infección y después de controlada la infección desaparece. ¿Okay? La inmunoglobulina M son unas bolotas gigantes que no pasan por la barrera placentaria, mientras que la inmunoglobulina G sí. Pues claro, tiene muchas ventajas porque la mamá le pasa todo eso al feto y el bebé está protegido de algunas cosas. Pero si a la mamá le da varicela durante el embarazo, varicela, ¿sí? La mamá produce inmunoglobulina M contra varicela, pero no la puede pasar a través de la barrera placentaria al feto. Yo tuve, cuando estaba en el primer año de pediatría, un bebé que nació con lesiones de varicela. O sea, la mamá tuvo varicela en las últimas 2 semanas y cuando trajimos al bebé estaba lleno de lesiones. Porque es una varicela inútil. ¿Por qué? Porque a la mamá no le pasó, es un anticuerpo inmunoglobulina M
mamá es grupo A, ¿sí? Y el bebé es grupo O, ¿por qué al bebé no le pasa nada durante el embarazo? Porque la sangre es la ¿Qué es lo que nunca se mezcla? La sangre. Porque yo veo esas vellosidades que son capilares fetales que están bañados por sangre de la madre. Entonces, No se mezcla la sangre. ¿con quién no tiene contacto? La sangre del bebé. ¿Qué es lo que no se pone en contacto de las dos sangres? Los glóbulos rojos, los elementos formes de la sangre, ese antígeno de superficie que define que yo soy grupo B positivo Cero, de cero. 9, O positivo de A positivo. ¿Qué es lo que evita? Esos antígenos, señores, están en la superficie del glóbulo rojo. O sea, tengo un eritrocito, ¿sí? Y en la superficie, por ejemplo, Kevin, que es un muchacho muy especial, él no podría ser como todos, tiene A y tiene B. A y tiene B. ¿Sí? Yo tengo todos esos B. Ella no tiene. No tiene. Entonces, O. ¿Sí? Eso es en grupo. Pero además tengo otra cosa que se llama RH, factor RH, que también está en la superficie del Mi eritrocito. hermana es O positivo y yo soy A positivo. Casi todos tenemos antígeno RH. No, porque mi papá, yo tengo la misma del papá y mi mamá la misma de mi mamá. RH en la superficie somos RH. O sea, yo soy idéntico a mi papá. Los que no tienen son RH. Entonces, ¿qué pasa si yo fuera, yo que soy B positivo, me pasan una transfusión con sangre A positivo? Que mi cuerpo genera rápidamente anticuerpos contra el grupo A y produce destrucción masiva de eritrocitos. ¿Ok? Como el eritrocito del bebé nunca se toca o pasa a la circulación materna, la mamá no produce anticuerpos contra ellos, porque los anticuerpos sí pueden pasar. Esos anticuerpos contra el RH, contra el grupo pueden pasar y pueden producir hemólisis masiva de eritrocitos. Las mamás que son, ¿hay alguna niña RH negativo aquí? Oh. Bueno, hay que saber, las niñas que son grupo RH negativo, que una vez que se produce el primer embarazo y tienen el parto, durante el parto sí pueden pasar algunos glóbulos rojos a la sangre materna y la mamá puede desarrollar anticuerpos contra el RH del bebé. ¿Sí? Si el bebé para positivo. Entonces se pone, una vacuna que elimina esos anticuerpos de manera que en el próximo embarazo hayan sido eliminados totalmente esos anticuerpos y el próximo bebé, si es RH positivo, no tenga el riesgo de que esos anticuerpos pasen a través de la barrera placentaria y no tiene nada que ver, no es O negativo, o sea, es donante. El único problema de los O negativos es que solo pueden recibir O negativos. Él puede recibir todo. Él puede recibir A y B, no puede recibir O, puede recibir todo. Bien. No sé si esto queda claro. Nunca se pone en contacto los elementos formes del bebé con la sangre de la mamá. Si esto llega a ocurrir, como por ejemplo, si hay una amenaza de aborto, puede ocurrir que algunos, en ese proceso, algunos eritrocitos del bebé pasen a la sangre materna y la mamá puede crear anticuerpos contra el grupo o contra el RH del bebé, si es que el bebé tiene otro grupo, otro RH, y puede producirse hemólisis
Si no, Esos son muéstrame el todos pase. los métodos a través de los cuales se Si no, no produce puedes el conducir. transporte. ¿Ok? Este es el proceso de pigmocitosis que permite la transferencia de inmunoglobulinas entre el bebé y la madre, de la madre al feto, pues, quiero decir. Y los otros mecanismos como difusión simple, facilitada, etc. Las funciones de la placenta pues no tienen truco, ¿no? Respiratoria, ¿por qué? Porque en el bebé el pulmón no cumple función respiratoria, cumple otras funciones, produce un montón de sustancias que veremos más adelante, pero la función respiratoria, que es la principal en nuestro cuerpo, no la hace el bebé, la hace la mamá, la placenta. Función digestiva, porque obviamente hay una gran transferencia de sustancias nutricias y además degrada disacáridos, polisacáridos y los pasa como sustancias ya procesadas para el feto. ¿De acuerdo? Urinaria, pues porque el bebé, a pesar de que en la semana, después de la semana 11, ya el bebé, el riñón fetal es funcionalmente activo y produce orina, esa orina contribuye en un 70% al líquido amniótico, pero no tiene función detoxificante. ¿De acuerdo? Eso lo hace la madre. Protectora porque evita que pasen algunas sustancias, no muchas. ¿Okay? Por ejemplo, cocaína pasa. Es por eso que los bebés desarrollan síndrome de cocaína fetal, síndrome de alcohol fetal, también pasa. Y pueden desarrollar síndrome de abstinencia una vez que son separados del útero. ¿Okay? Hay que tratarlos con drogas alternas como la metadona, cuando la mamá es una adicta a la heroína, por ejemplo. ¿Okay? Endocrina, pues porque eso es una máquina de producir hormonas y lo vamos a ver. Produce gonadotropina coriónica, que es la hormona que nosotros medimos en sangre, ¿verdad? Para saber si estamos embarazados. ¿Ok? Señores, tiene pico en la segunda semana. Esa es la razón por la cual, si tú tienes menos de 5 días de falta de periodo, puede dar negativo aún no estás embarazada. Eso es importante saberlo. El pico máximo lo hace a las 8 semanas. Y en todo ese tiempo se mantiene el cuerpo lúteo, ¿ok? Después del cuarto mes, la placenta es una máquina de producción hormonal y ya no necesita el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo involuciona, ¿vale? Produce progesterona y estrógeno, produce progesterona a partir del colesterol materno, pero, y esto es una cosa importantísima, los estrógenos que produce la placenta los produce utilizando la dehidroepiandrosterona fetal. La placenta utiliza un andrógeno producido por el feto que se llama dehidroepiandrosterona para producir estrógeno. Entonces, si yo quiero medir el bienestar fetal, puedo medir niveles de estrógenos en la madre. Y si esos estrógenos están bajitos, debo sospechar el compromiso de bienestar fetal. Porque la producción de estrógeno de la placenta en el embarazo depende de la dehidroepiandrosterona fetal. Si hay una insuficiencia suprarrenal en el feto, que sería gravísimo, eso sería un dato de alarma. Miren. Dehidroepiandrosterona. Además produce lactógeno placentario o somato-marroprocterovidina, que tiene dos funciones: estimulación de la producción de leche con la mama y también tiene una función similar a la somatoproteína hipofisaria, y es para crecimiento. ¿Vale? Si ya lo dije, bla bla bla, lo mismo que acabo de decir.
eso se sobreinfecta y la mamá hace una sepsis. Cosa gravísima. ¿Okay? Hay que revisar eso. De la vida real es así, horroroso, eso que se veía hermoso así, no es así. Se ve como una carne, pero si tú las agarras así y dejas que caiga hacia los lados, se ven los. Bien, fíjense que en el lado fetal, ¿no? Normalmente el cordón umbilical está en el centro, pero puede estar un poquito fuera del centro. ¿Sí? Eso no tiene un número, muy variable. Lo que no, porque usted ve esto, perdón, y ve un pedazo le falta acá, y el pedazo de ahí, ¿dónde está? Nada más no puedo sacar. Pero sale que operar. Sí. Hay que hacer un legado. Eso se saca, entonces ahí el cirujano lo saca directamente. Y si puede meter la mano. ¿Qué son? Bueno, estos son los manejo de la placenta, no tiene mucha importancia, pero puede uno tener una placenta bilobulada, o sea que en vez de ser un círculo completo le sale un cachito. O puedes tener una que tenga un cordón umbilical que se divida hacia dos pedazos de placenta. Estas placentas son menos eficientes. ¿Okay? Subcenturiada, que tiene hilitos, membranáceas malas, estas son malas, son placentas que no se desarrollaron bien y son fácilmente se desprenden, ¿ok? Muy malas. Se ven más en mujeres desnutridas, ¿ok? Sí. Sí, claro. Penetrada, le falta salir un hueco. Eso hay que igual y tú no sabes si es que era una fenestrada en el principio o ya un pedazo de no sabe. En raqueta, en vez de tener en el centro del cordón umbilical, lo tiene en borde. ¿Ok? Dime. Dentro de ese circuito está como vascularizado la velocidad. Esto es por el lado fetal, ¿no? Puede ser en el otro lado. Sí. Medicamentosa, que el cordón no está claramente anclado a la placenta, sino que está unido por vasitos, esos también son miedosos, ¿ok? Porque se pueden desprender fácilmente. Esto es lo que les hablé hace mucho tiempo, que les dije que, atención por favor, uno, que ya casi terminamos, que les dije que la reacción desigual tiene como función, que lo dijo muy bien Juan Felipe, Juan José. ¿Te acuerdas? Tú fuiste el que dio eso, ¿no es cierto? Reacción desigual. Que una de las funciones de la reacción desigual es detener el avance invasor excesivo de micropoblasma. Es decir, la decidua sabe cuándo debe detenerse el micropoblasma. Y si hay una alteración molecular en la reacción desigual, puede producirse eso. La placenta avanza más allá de la capa basal, pasa a la funcional, de la funcional pasa al endometrio y luego puede incluso salir del útero e invadir órganos y vísceras. Una tragedia, ¿ok? Porque ¿cómo sacas eso? ¿Cómo sacas eso? Primero, para poder corregir una
aparece la vena umbilical derecha y solo queda una vena. Entonces uno ve un cordón umbilical, cuando uno corta el cordón, uno ve lo siguiente, el cordón y ve una carita feliz. La vena umbilical, las dos arterias umbilicales que al mortar obviamente se contraen, entonces ven como dos puntitos. Siempre que uno tiene un parto y se corta el cordón umbilical, es obligatorio, así usted no sepa de eso, ¿ok? Revisar el cordón y debe tener dos arterias y una vena. Cuando falta una arteria hay que pensar en la gerencia renal, ¿ok? O sea, las anomalías del cordón umbilical deben sugerir anomalías internas, ¿vale? ¿Ok? ¿Listo? Sí, claro, almacén. Es muy difícil darnos cuenta de esto, sin tener que ver. ¿Qué pasó, Marce? Un lápiz, sí.